Vamos a analizar estas leyes que él generó. Son 5 leyes de hierro. El doctor Hammer es conocido por desarrollar una teoría de la medicina alternativa llamada Nueva Medicina Germánica. El doctor Hammer afirmaba que todas las enfermedades tienen un origen emocional y que pueden ser tratadas comprendiendo la causa emocional subyacente. Las 5 leyes de hierro del doctor Hammer se refiere a las leyes que, según de acuerdo a él, rigen el desarrollo de todas las enfermedades. La primera ley, compañeros, es la ley del choque. El choque emocional es el desencadenante de un padecimiento, de una enfermedad. El choque, lo que llamamos bioshock, ese conflicto emocional que llega repentino, ¡paz! ¿Sí? A eso se refiere él. Este choque puede ser experimentado de manera directa o indirecta y puede ser provocado por eventos como la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, un accidente, una separación, una pérdida financiera significativa, entre otros aspectos. Según Hammer, el choque emocional puede causar un desequilibrio en la estructura cerebral que a su vez afecta el funcionamiento de los órganos relacionados con la emoción desencadenada. Vean qué interesante está esto. Por ejemplo, un shock emocional relacionado con la muerte de un ser querido puede afectar el cerebro y provocar la aparición de un tumor en el órgano relacionado con la emoción, como el pulmón, el corazón o el hígado. Ya lo iremos viendo. Esa es la primera ley. La segunda ley es la ley de la territorialidad. Según Hammer, cada órgano del cuerpo humano tiene una función específica y también está relacionado con una emoción particular. Así, cuando se produce un conflicto emocional, este conflicto tiene una relación con el cerebro y en ese conflicto hay un territorio dentro del cuerpo humano. Así, cuando se produce, como decía, un conflicto emocional, afecta a un órgano específico y puede provocar la aparición de síntomas físicos. Por ejemplo, el hígado se relaciona con la ira, el pulmón con la tristeza, el estómago con el miedo, el riñón con el miedo a la muerte, entre otros. Según Hammer, cuando se produce un conflicto emocional relacionado con un órgano específico, el cerebro envía señales al cuerpo para que se adapte al estrés emocional, lo que puede provocar síntomas físicos. Bien, está un poquito de ruido lo de unos perros aquí cercanos, pero bueno. Sí quedó claro esta idea, ¿verdad? Sí quedó clara esta segunda ley. La tercera ley es la tercera ley de las 3 fases. Según Hammer, todas las enfermedades pasan por 3 fases. La fase de estrés, la fase de curación y la fase de resolución. La fase de estrés se caracteriza por la aparición de los síntomas de la enfermedad. La fase de curación es el proceso de recuperación y la fase de resolución es cuando el cuerpo vuelve a la normalidad. La fase de estrés, el cuerpo está en un proceso, en un estado de adaptación al choque emocional, lo que puede provocar síntomas como dolor, inflamación, fiebre, entre otros. La fase de curación es cuando el cuerpo comienza a reparar los daños causados por la enfermedad, lo que puede provocar síntomas como secreción, supuración o fiebre. Vemos el ejemplo de la compañera en este momento. Y la fase de resolución es cuando el cuerpo vuelve a su estado normal y los síntomas desaparecen. El caso que nos plantea Rosa Vázquez. Vean, aquí está enmarcado y ella nos pone el ejemplo de este proceso. La cuarta ley es la ley de la lateralidad.
Hammer considera que los conflictos emocionales afectan siempre a un lado del cuerpo, ya sea el derecho o el izquierdo. Esta ley se basa en la creencia de que cada lado del cerebro está asociado con diferentes emociones. Por ejemplo, el hemisferio derecho del cerebro se relaciona con las emociones más creativas, como el amor, la alegría, la risa, mientras que el hemisferio izquierdo se relaciona con las emociones más racionales, como la tristeza, la ira, el miedo, por ejemplo. Según Hammer, cuando se produce un conflicto emocional, afecta el hemisferio del cerebro relacionado. ¿Qué les parece? Y la quinta ley, la ley de la ontogenia. Según Hammer, cada enfermedad se relaciona con una etapa específica del desarrollo embrionario humano. La ontogenia se refiere al proceso de desarrollo de un organismo desde su concepción hasta su madurez. Según Hammer, cada etapa del desarrollo embrionario está relacionada con una parte específica del cerebro y cada parte del cerebro está relacionado con un órgano específico. Por lo tanto, cualquier conflicto emocional experimentado durante una etapa específica del desarrollo embrionario puede afectar la parte del cerebro relacionada y por lo tanto el órgano correspondiente. Eso lo vamos a ver a continuación, este desarrollo embrionario, que ya son los más complejos. Por ejemplo, los conflictos relacionados con la madre se relacionan con el cerebro reptiliano y con los órganos que se desarrollan durante la primera etapa, que por ejemplo son los riñones, los pulmones, etcétera, de desarrollo embrionario, como el cerebro, la médula ósea, el recto y la piel. Bien, esas son las 5 leyes. El final, que es más complejo, lo vamos a ver a continuación. Y hay una ley que no tiene número, pero se llama la ley de cronificación. Esta ley de la cronificación, según Hammer, una enfermedad se vuelve crónica cuando el cuerpo no puede resolver el conflicto emocional subyacente. El conflicto emocional persiste y el cuerpo continúa intentando curarlo, lo que puede llevar a la aparición de un síntoma físico persistente. Es lo que nos platicaba un poquito Juan. ¿Qué pasa si no se hubiera dado cuenta de esto? De todas maneras, el doctor Javier se murió y su esposa fallecieron de esos cánceres. Pero, ¿qué hubiera pasado si Rosita, por ejemplo, no se hubiera dado cuenta de este proceso? Todavía seguiría en ese mismo estado. Lo hubieran operado, tuvieran 2-3 veces, pero como no sabemos de esto, se cronifica el problema. Por lo tanto, al entenderlo, por eso aquí viene la situación de lo que es la biodescodificación o la descodificación. Comprender el proceso genera que estés consciente de él y que te des cuenta del primero que nada, del problema, su desarrollo y su sanación. Ya estás al pendiente de él, ya pasaste lo inconsciente al consciente y ese te ayuda a que tu cuerpo se mejore enormemente. Esa es la importancia de esta ley de cronificación, compañeros. La ley sugiere que la mayoría de las enfermedades crónicas se debe a la persistencia del conflicto emocional que no se resuelve, que la desencadenó. Según esta ley, el cuerpo humano tiene un sistema de respuesta, el estado llamado síndrome de adaptación general, que llamo así, SAG, que se activa cuando experimentamos un estrés o un conflicto emocional. El síndrome de adaptación general se divide en 3 fases: la fase de choque, la fase de reparación y la fase de resolución. Pero si sigue y no para, ¿qué va a suceder? Pues va a seguir el problema hasta que la muerte nos separe. Esas 3 fases describen la forma en que el cuerpo responde al estrés
y cómo intenta recuperarse. ¿Cómo ven, compañeros?